¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El ex ministro de Salud del gobierno en transición, Aníbal Cruz, mediante una conferencia de prensa ofrecida en instalaciones del Colegio Médico de La Paz, explica los pormenores de la adquisición de los respiradores. También habló de la vinculación del embajador Mohamed Mostajo cuando él estaba a la cabeza del Ministerio de Salud. Asegura que él como MAE, en el momento que era ministro de Salud del gobierno en transición, no firmó ningún contrato vinculado a los ventiladores, tal como él los llamó, no respiradores, sino ventiladores. Aníbal Cruz asegura que renunció 8 días antes de la firma de los contratos con este escándalo que rodea al gobierno en transición de la presidenta Áñez. A continuación escuchemos las palabras del exministro de Salud Aníbal Cruz, quien ofreció esta conferencia de prensa, y luego continuamos. Agradezco el haber acudido a esta conferencia para que mi persona como exministro de Salud pueda aclarar al pueblo de Bolivia en general y al cuerpo médico en particular, ahora que vive uno de los momentos más difíciles de la historia sanitaria del país, siendo el sector que está luchando en primera línea, arriesgando su vida y dando todo de sí ante el flagelo de la humanidad. Ellos fueron quienes me acompañaron en mi gestión con la esperanza de mejores días para la salud del pueblo de Bolivia. Mi presencia en la ciudad de La Paz se debe por rumores que he abandonado el país huyendo ante el escándalo mediático que se ha dado por la compra con supuesto sobreprecio de 324 ventiladores de terapia intensiva. Como ven, estoy aquí. No he huido, al contrario, doy la cara para poder aclarar y colaborar ante cualquier duda o investigación que se realice al respecto. Las declaraciones de un iracundo diputado del anterior gobierno, amparado en su fuero parlamentario, hacen que irresponsablemente me llame delincuente, acción cobarde, ya que debe probar dicha afirmación y será la población quien juzgue tan temeraria acusación. La información vertida por un irresponsable periodista, quien responde a una línea política definida, trata de involucrarme en situaciones que jamás participé, mas al contrario, fui protagonista de las proyecciones y necesidades que requería el país para enfrentar la pandemia. La información falsa que circula en las redes sociales con simples anónimos no hace solo revelar el momento político electoral que se está viviendo, del cual no soy parte alguna, y al contrario, estoy abocado a mis actividades docentes y profesionales y tareas de consultoría que la comunidad internacional requiere en esta crisis sanitaria. En su debido tiempo, junto a la presidenta Yanine Áñez, advertimos a UNASUR, presidida por el mandatario de Chile, Sebastián Piñera, y a todos los jefes de Estado y ministros de Salud, el juego de especulación del mercado internacional que nos llevaba las empresas de insumos médicos por la necesidad urgente de contar dichos productos. En las reuniones virtuales que teníamos, podíamos ver cómo se jugaban especulando precios y nos sometían a los países a una competencia de precios por la urgente necesidad de comprar principalmente ventiladores de terapia intensiva e insumos de bioseguridad. Incluso fuimos nosotros que propusimos a UNASUR hacer una bolsa común para evitar el agio y la especulación. Sin embargo, era cuestión de horas para poder hacer los contratos de compra y también observábamos cómo variaban los precios de una hora para otra o de un día para el otro. Es así como cayeron en 2 oportunidades compras de 200 y 300 ventiladores, porque Honduras nos ganó el adquirir en primera instancia y después fue Costa Rica que nos ganó. Esta misma situación
observamos a nivel local entre municipios y gobernaciones con los equipos de bioseguridad. Eso fue uno de los motivos que llevó al gobierno a emitir los decretos supremos 4196 y 4174 que autorizaban simplificar estos pasos y así no perder la oportunidad de adquirir insumos médicos. Así fue que salieron en ese entonces denuncias de sobreprecio en los países de Chile, Brasil, Perú, actualmente Honduras, El Salvador y ahora Bolivia. Esto también llevó a otros países del primer mundo como España, Portugal, Israel a tener estos problemas de sobreprecios. Nosotros instalamos en la Casa Grande del Pueblo, en el piso 23, 22 y 21, una sala situacional donde se estudiaba y se proyectaba la forma técnica y científica todo lo que estaba ocurriendo actualmente e incluso, puedo afirmar, se calculó las proyecciones de infectados y muertos como las necesidades e insumos de los meses venideros. Así fue que una comisión de 40 técnicos, viceministros, compuestos principalmente del Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación, Cancillería, Defensa Civil, sociedades científicas, la ayuda externa de OMS, OPS, Banco Mundial, BID, PNUD, unidades descentralizadas como AICEN, UGESPRO, SEAS, hacían las recomendaciones específicas para adquirir estos ventiladores. Fue en la fecha 1 de abril que en una reunión que se hizo por tiempo y materia con todos estos técnicos, a horas 18:00, me convocaron para firmar el convenio contrato EMCS 017-001-2020 entre mi persona como MAE del Ministerio de Salud y la empresa GlobalMed SRL, representada legalmente por el señor Vladimir Eduardo Salahues Rioja. El comprador ha sido llamado a solicitud de cotización respecto a la adquisición de ciertos bienes, a saber, adquisición de 500 ventiladores pulmonares para la respuesta de la emergencia de salud pública. Y se aceptó del proveedor el suministro de 78 ventiladores automáticos, modelo 302D de marca Norten Medic Limited, y 100 ventiladores automáticos modelo XM100A de marca Medsinlom, ambos de procedencia china, que eran los únicos disponibles en el mercado de acuerdo a las exigencias técnicas que se pedía por parte de la comisión. El costo total de aquel contrato ascendía a la suma de 34.263.000 bolivianos. Dicha compra, ojo, debía ser financiada por el Banco Mundial, Banco Internacional de Construcción y Fomento, BIRF. Tengo entendido que este convenio no llegó a efectuarse, ya que la empresa proveedora no cumplió los plazos estipulados de entrega, por escasez de estos productos en el mercado. Por tanto, esta compra se cayó y no fue efectiva. Al contrario, la confusión por información de prensa que los 324 ventiladores en cuestión son de una empresa china, Yeusenmed, con un intermediario del grupo AGEM Ingeniería de Proyectos SAO, financiado por la UGESPRO, cuyos representantes el señor Eduardo Díaz. No tiene relación alguna con el contrato suscrito cuando fui yo ministro. Este es otro contrato del cual no tengo conocimiento alguno más que la información de prensa. Los 5 meses que acompañé al gabinete fueron de total transparencia, siendo como principal objetivo la reconstrucción de la salud del pueblo de Bolivia, que había sido abandonada y manejada como un instrumento político y no sanitario durante 14 años. A eso nos abocamos. Y en el corto tiempo se lograron grandes cambios, que es de conocimiento público.
Nos sorprendió la pandemia como a todo el planeta. Potencias mundiales no supieron a un principio responder a la contingencia. Pese a esto y el problema político-social latente en nuestro país, supimos cuidar de nuestro pueblo, pese a las grandes limitaciones, trabajando 24/7. Lo que ocurrió después de mi gestión ministerial desconozco, ya que no he participado más en ninguna actividad y me he replegado a mi ciudad natal, Cochabamba, a mis labores docentes y profesionales. Por respeto a las personas que creen y confían en mí, a mis colegas, a quienes represento nacional como internacionalmente, a mi familia y principalmente a mis hijos. Pido a todas las personas que inescrupulosamente quieren dañarme e involucrarme en esta sucia batalla política preelectoral, se abstengan de esa su práctica ilícita, ya que me veré obligado a tomar acciones legales que constitucionalmente me corresponden. Recomiendo se dediquen a orientar a la población y por vez primera tengamos un comportamiento civilizado y democrático que mucha falta nos hace. Muchas gracias. Doctor, por favor, en torno a esta situación, ya que usted señala de que no es responsabilidad suya el trato para conseguir estos 324 respiradores, ¿por qué en su momento, cuando se le consultaba, siendo usted ministro, no proporcionó toda esta información para poder transparentarla y que para estas instancias quede claro de que era otra la empresa y no con la actual que se había justamente ya adquirido estos respiradores? Porque simplemente el contrato, que lo tengo acá, había caído inmediatamente a la semana. Otro contrato yo no conocía. La situación que ocurrió, por ejemplo, con los 170 respiradores, y he participado como testigo en el proceso, son de absoluto desconocimiento. Yo solamente puedo hablar de lo que había conseguido hacer. Pero lastimosamente, este pliego de especificaciones que muestro a detalle, que se hizo por un cuerpo técnico, pues se dio porque la empresa no logró conseguir el... Ustedes se han tenido que contactar para poder... ¿Con cuánto se contactaron? Es importante lo que acaba de decir. Se habla mucho de intermediarios. Una de las recomendaciones que hace la decisión es de que las empresas deben ser constituidas en Bolivia. Por tanto, no se puede hacer una compra directa a las empresas extranjeras. Ante la necesidad y la carencia de ventiladores del mercado, prácticamente nosotros convocábamos a todas las instituciones a que nos puedan hacer llegar sus ofertas. Y el número que se pretendía de 500 ventiladores, no había ninguna empresa que pueda abastecer. Doctor, el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohamed Mostajo, lo ha mencionado usted como ser el principal, la persona que ha comprado estos 170 respiradores. Desconozco esa declaración del embajador Mostajo. Yo creo que sí ha debido decir de este contrato, que también él estuvo presente en ese grupo técnico que trabajó esas 24 horas. Vale decir, ¿Qué nombre tenía, por favor, el señor Mostajo? ¿Perdón? ¿Cómo les colaboró a ustedes el señor Mostajo, por favor? Bueno, el señor Mostajo no era funcionario del Ministerio de Salud, él fue designado embajador directamente y participaba en la comisión para técnica en los pisos 22 y 23, como más de 400 personas estaban allá. Doctor, vale decir que los 500 respiradores que anunció el embajador Mostajo cuando usted era ministro, ese contrato ese contrato se cayó. Correcto, este es el contrato que se ha caído, ¿no? Y además estos ventiladores, también por la carencia del mercado, nos iban a entregar en forma gradativa, pero por lo entendido es que no reunió, porque nosotros especificamos inclusive la marca, el modelo y las características de cada ventilador. Ahora, doctor, pero usted siendo MAE, ¿no estaba al tanto de todas estas situaciones? Una vez que se cayó el primer contrato, las posibilidades de poder adquirir los otros respiradores, usted como MAE del Ministerio de Salud, ¿no estaba al tanto de estas situaciones? No se olvide de que este contrato se firmó el primero y yo he dejado el gobierno el 8.
Entonces, una vez que he dejado el ministerio, ya no he tenido conocimiento y tenía que hacer administrativamente el sucesor. ¿Qué acciones va a tomar, doctor, por favor, ante estas acusaciones de las que es objeto usted? Simplemente me voy a reservar a que las personas que me han acusado y han mellado mi dignidad profesional, porque no nos olvidemos, ustedes más que nadie conocen de que yo represento al país internacionalmente. Las organizaciones en las cuales estoy, como la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Médica Mundial y la CONFEMEL, están muy preocupadas por esa acusación temeraria que se hace a un miembro que ha sido miembro del directorio y ha sido presidente de la CONFEMEL. Entonces nosotros estamos viendo la asesoría, primero, ante el periodista argentino que descaradamente dice que estoy prófugo en el Brasil y me acusa con otros adjetivos y calificativos. Vamos a hacer una acción internacional y de la misma manera a quienes están haciendo uso. Lastimosamente, el señor parlamentario que me ha acusado de delincuente goza de su fuero parlamentario y tiene libertad. La población debe juzgar este acto. Creo que nuestra participación, el error, si puede llamarse error, ya, de que actualmente en el gobierno existe todavía gente infiltrada en los ministerios que perjudican una gestión, esa también fue parte, porque yo confié en mucha gente porque éramos un gobierno transitorio y en un gobierno transitorio no se podían hacer cambios. Lastimosamente, la gente infiltrada que quedó del gobierno tenía un objetivo fundamental, hacer daño a una gestión y no importaba la calidad de la situación sanitaria que dejaba el país. Y prueba clara, la anterior semana hemos vivido nosotros esta situación donde se ha hecho un atentado a la salud del pueblo de Bolivia. Esperemos salir de la pandemia satisfactoriamente. Esas fueron las palabras del exministro de Salud, Aníbal Cruz, quien ofreció una conferencia de prensa en instalaciones del Colegio Médico con el fin de explicar los detalles de la adquisición de los respiradores y negar cualquier vínculo con este escándalo de corrupción que hoy rodea al gobierno en transición. Al respecto de las palabras del exministro de Salud, Aníbal Cruz, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. Aníbal Cruz asegura que Mohamed Mostajo no trabajaba ni estaba vinculado al gobierno en transición mientras él era ministro de Salud. Asegura que no firmó ningún contrato vinculado a este escándalo de corrupción que hoy está sepultando al gobierno en transición. No olvides dejarnos tus percepciones al respecto.